Bienvenidos chicos, una vez más, estamos en estas clases virtuales. Quiero darles la bienvenida, hoy tenemos un gran tema otra vez, así que empecemos con este curso que empieza así. Bienvenidos chicos, una vez más, estamos en estas clases virtuales. Hoy, otra vez con bases de datos, hoy vamos a ver modelo entidad-relación, vamos a ver también el modelo relacional y cómo pasar entre estos dos sistemas, ¿sí? Entre estos dos modelos. Así que prepárense, es un video bastante largo, hay actividades además, así que vamos a empezar con la teoría. Antes les voy a mencionar, para el próximo video yo voy a estar haciendo contenido sobre Postgre, ¿sí? Para que podamos ya comenzar, digamos, con la parte, digamos, más entretenida, la del código, para que empecemos, digamos, ya a crear las bases de datos y demás. Pero bueno, mientras tanto vamos con esta teoría que es súper importante y nos va a permitir, digamos, esquematizar todas nuestras bases de datos para luego sí poder crearlas en Postgre y así, digamos, llevarlas a nuestro software y poder utilizarla. Vamos con la teoría entonces. Bien, empezamos con el modelo entidad-relación. Bien, vamos a ver ahora entonces un par de conceptos básicos, ¿sí? En principio vamos a decir que el modelo de datos de entidad-relación, ER, ¿sí? Se basa en una percepción de un mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos objetos, ¿sí? Se desarrolló para facilitar el diseño de bases de datos, permitiendo especificar un esquema empresarial. Este esquema representa la estructura lógica general de la base de datos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver entonces estos objetos básicos del modelo ER. Los conceptos básicos provistos por el modelo ER son, entonces, como dijimos, entidades, relaciones y también atributos, ¿sí? Vamos a definir esto. Una entidad, ¿sí?, es un objeto que existe y que puede distinguirse de otros. La entidad puede ser concreta, por ejemplo, una persona o un libro, o abstracta puede ser, por ejemplo, un día festivo o un concepto también, ¿sí? Cualquiera de estas cosas puede llegar a ser una entidad, ¿sí? También tenemos conjuntos de entidades, que son básicamente un grupo de entidades del mismo tipo, ¿sí? El conjunto de todas las personas que tienen, digamos, una cuenta en el banco, por ejemplo, pueden definirse como un conjunto de entidades clientes, ¿sí? También tenemos un atributo, entonces tenemos que es una característica o cualidad inherente a la entidad, ¿sí? Una entidad, digamos, está representada por un conjunto de atributos y entonces para cada atributo existe un rango de valores permitidos a los cuales vamos a llamar dominio del atributo. Después tenemos las relaciones y conjunto de relaciones. Una relación en principio es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, es posible definir una relación que asocia al cliente Gutiérrez con la cuenta 401, ¿sí? Un conjunto de relaciones es un grupo de relaciones del mismo tipo. Por ejemplo, se puede definir el conjunto de relaciones cliente-cuenta
para denotar la asociación entre los clientes y las cuentas bancarias que estos tienen, ¿no? Después tenemos las relaciones binarias, ¿sí? Que implican a dos conjuntos de entidades. Después tenemos las relaciones recursivas, que conectan una entidad consigo misma, ¿sí? Son relaciones binarias, pero que conectan una entidad consigo misma, ¿sí? Después otro concepto importante a ver en esto de el modelo entidad-relación son las cardinalidades de mapeo. Las cardinalidades de mapeo expresan el número de entidades con las que se puede asociar otra entidad mediante una relación, ¿sí? Y estas cardinalidades, ¿sí? Pueden ser 4, ¿sí? Tenemos una a una a muchas, muchas a una o muchas a muchas. Vamos a ver ahora entonces cada una de estas cardinalidades. En principio, una a una, ¿sí? Donde una entidad A está asociada únicamente con una entidad B y una entidad B está asociada solo con una entidad A. Luego está la relación una a muchas. Una entidad donde una entidad A está asociada con varias entidades de B, pero una entidad de B puede asociarse únicamente con una entidad de A, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, donde A1 está asociado con B1 y con B2, donde A2 está asociado con B3 y B4, donde A3 está asociado con B5. Fíjense que cuando es una a muchas puede tener una o más relaciones, digamos, entre un conjunto y el otro. Sigamos. Muchas a una, donde una entidad A está únicamente con una entidad B, pero una entidad B está relacionada con varias entidades de A. Bien, esto es lo mismo que la cardinalidad anterior, pero nada más que acá la relación es inversa, ¿sí? Ahí pueden ver entonces los conjuntos donde A1 está relacionado con B1, ¿sí? Donde A2 está relacionado también con B1, A3 solo relacionado con B2, y después tenemos que A4 está relacionado con B3, al igual que A5. Siguiente. Tenemos muchas a muchas, donde una entidad A está asociada con varias entidades de B y una entidad en B está vinculada con varias entidades de A, ¿sí? Podemos observar entonces en el ejemplo que se presenta que tenemos que A1 está relacionado con B1 al igual que B2, pero a su vez B1 está relacionado con A2, ¿sí? Asimismo tenemos la relación entre A3 y B3 y B4, y B3 está a su vez relacionado con A3 y A4, ¿sí? Esas entonces son las cardinalidades que tenemos, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar al tema de las dependencias. Bien, las dependencias de existencia constituyen otra clase importante de limitaciones, ¿sí? Si la existencia de la entidad X depende de la existencia de la entidad Y, entonces se dice que X es dependiente por existencia de Y, ¿sí? Funcionalmente, ¿sí? Esto quiere decir que si se elimina, por ejemplo, Y, también se eliminará X, ¿sí? Se dice que la entidad Y es una entidad dominante y que X es una entidad subordinada. Por ejemplo, supongamos que tenemos los conjuntos de entidades cuenta y transacción. Se forma la relación cuenta-transacción entre estos dos conjuntos. Es decir, que para una cuenta determinada puede existir varias transacciones. Esta relación es una a muchas, de cuenta a transacción.
cada entidad, transacción, debe estar relacionada con una entidad cuenta. Si se elimina una entidad cuenta, entonces debe eliminarse también todas las entidades transacción vinculada con esa cuenta. Por el contrario, si eliminamos entidades transacción de la base de datos, esto no afecta ninguna cuenta. Entonces, el conjunto de entidades cuenta es dominante y transacción es subordinada en la relación cuenta-transacción. Ahora pasemos entonces al tema de las llaves primarias. Una tarea muy importante dentro de la modelación de bases de datos consiste en especificar cómo se va a distinguir las entidades y las relaciones. Conceptualmente, las entidades individuales y las relaciones son distintas entre sí, pero desde el punto de vista de una base de datos, la diferencia entre estas debe expresarse en términos de sus atributos. Para hacer estas distinciones se asigna lo que llamamos una llave primaria a cada conjunto de entidades. Esto, ¿sí? O sea, la llave primaria es un conjunto de uno o más atributos que juntos pueden identificar en forma única a una entidad dentro del conjunto de entidades. A ver, vamos a poner un ejemplo a esto. Por ejemplo, el atributo documento del conjunto de entidades cliente es suficiente para distinguir a una entidad de otra. Por lo tanto, puede ser la llave primaria de ese conjunto de entidades. Es posible que un conjunto de entidades no tenga suficientes atributos para formar una llave primaria. Por ejemplo, pensemos. El conjunto de entidades transacción tiene 3 atributos. Vamos a decir que tiene 3 atributos. Número de transacción, fecha e importe. Aunque cada entidad transacción es distinta, 2 transacciones hechas en cuentas diferentes pueden tener el mismo número de transacción. Entonces el conjunto de entidades transacción no tiene una llave primaria. Una entidad de un conjunto de este tipo se denomina entidad débil, ¿sí? Y una entidad que puede tener una llave primaria recibe el nombre de entidad fuerte. El concepto de entidades fuertes y débiles está relacionado con el de dependencia por existencia, ¿sí? Un conjunto de entidades débiles no tiene llave primaria. Sin embargo, es preciso tener una forma de distinguir entre todas las entidades del conjunto aquellas que dependen de una entidad fuerte dentro de un conjunto relacionado. El discriminador de un conjunto de entidades débiles es un conjunto de atributos que permite hacer esta distinción. Por lo tanto, vamos a decir, para nuestro ejemplo, el discriminador es número de transacción, ya que para cada cuenta estos números identifican en forma única cada una de las transacciones. Bien, entonces vamos ahora con los diagramas de entidad-relación, ¿sí? La estructura lógica general de una base de datos puede expresarse en forma gráfica, ¿sí? Por medio de un diagrama, al cual se conoce como diagrama de R, ¿sí? Que se integra con los siguientes componentes. Rectángulos representan conjuntos de entidades. Las elipses representan atributos. Los rombos representan conjuntos de relaciones. Y las líneas conectan los atributos a los conjuntos de entidades. Y los conjuntos de entidades a los conjuntos de relaciones, ¿sí? Cada componente, ¿sí?, se etiqueta con su nombre correspondiente. Para ilustrar lo anterior vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo. En ese ejemplo se ve conjuntos de entidades, cliente y cuenta, vinculados entre sí, mediante un conjunto binario de relaciones cliente-cuenta, ¿sí?
donde cuenta tiene como atributo número de cuenta y saldo, y cliente tiene como atributo ciudad, documento, calle y nombre. Ahí está, vamos al segundo. Si el conjunto de relaciones cliente-cuenta fuera una a muchas, de cliente a cuenta, entonces la conexión cliente tendría una flecha que apuntaría al conjunto de entidades cliente, como lo muestra el gráfico que estamos viendo, ¿sí? De manera similar, si el conjunto de relaciones cliente-cuenta fuera muchas a una, de cliente a cuenta, entonces la conexión cliente-cuenta tendría una flecha que apuntaría al conjunto de entidades cuenta, ¿sí? Ahí tenemos entonces el gráfico que nos muestra esto que estábamos diciendo. Por último, si el conjunto de relaciones cliente-cuenta fuera una a una, entonces la conexión cliente-cuenta tendría dos flechas. Una apuntando al conjunto de entidades cuenta y otra al conjunto de entidades clientes, ¿sí? Ahí vemos entonces este diagrama. Bien, después tenemos que un conjunto de entidades débiles se indica en los diagramas ER por medio de un rectángulo con doble línea, la relación que la conecta al conjunto de entidades fuerte en el que se forma su llave primaria se señala mediante líneas gruesas. En el siguiente ejemplo que estamos viendo, el conjunto de entidades débiles, transacción, depende del conjunto de entidades fuertes, cuenta. A través del conjunto de relaciones cuenta-transacción. Bien, luego de haber visto eso, vamos a pasar a cómo, luego de crear nuestros diagramas ER, vamos a pasarlos a tablas, ¿sí? Bien, vamos a ver la reducción de los diagramas ER a tablas. Bien, una base de datos que se ajuste a un diagrama ER puede representarse por medio de un conjunto de tablas. Para cada conjunto de entidades y de relaciones en la base de datos va a existir una tabla única que recibe el nombre del conjunto de entidades o de relaciones que correspondan. Por ejemplo, vamos a utilizar el siguiente diagrama entidad-relación, ¿sí? Que estamos viendo ahora mismo. Fíjense, tenemos transacción, ¿sí? Que tiene saldo y número de transacción relacionado con cuenta de transacción, ¿sí? Que a su vez esa relación se da con cuenta, ¿sí? Tenemos la relación cuenta-transacción que vincula transacción y cuenta. Cuenta tiene como atributo saldo y número de cuenta y está relacionado con la relación cliente-cuenta con cliente. La relación cliente-cuenta tiene como atributo fecha y cliente tiene como atributo nombre, documento, calle y ciudad. Vamos a ver ahora la representación de conjuntos de entidades fuertes. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Consideremos que, por ejemplo, el conjunto de entidades cuenta del diagrama anterior tiene dos atributos: número de cuenta o num cuenta y saldo. Los conjuntos de entidades fuertes se representan por medio de una tabla, que generalmente se denomina con el mismo nombre del conjunto de entidades correspondiente, y sus columnas corresponden a cada uno de los atributos del conjunto. Cada renglón, entonces, además va a ser una referencia a una entidad del conjunto de entidades cuenta. Entonces, la tabla cuenta tiene dos columnas: número de cuenta y saldo.
¿Está bien? El renglón 259.000, vamos a decir, el renglón 200 con valor 259 en número de cuenta y en saldo 1000, ¿sí? De la tabla cuenta indica que la cuenta número 259 tiene un saldo de 1000. Puede agregarse una entidad nueva a la base de datos insertando un renglón en una tabla. También puede eliminarse o modificarse renglones. Entonces ahí tenemos cómo podemos pasar, por ejemplo, una entidad fuerte como cuenta a una tabla. Ahora vamos a ver la representación de conjuntos de entidades débiles. El conjunto de entidades transacción, ¿sí?, del ejemplo, tiene tres atributos: número de transacción, fecha e importe. La llave primaria del conjunto de entidades cuenta, del cual depende transacción, es número cuenta. Así, transacción se representa por medio de una tabla con 4 columnas llamadas número de cuenta, número de transacción, fecha e importe. Y tenemos la tabla en cuestión. Vamos a pasar a la representación de conjunto de relaciones. El conjunto de relaciones cliente-cuenta del ejemplo, ¿sí?, que estamos trabajando, implica a los siguientes conjuntos de entidades: cliente, ¿sí?, cuya llave primaria es documento, y cuenta, cuya llave primaria es número de cuenta. Dado que el conjunto de relaciones tiene un atributo descriptivo fecha, la tabla cliente-cuenta tiene tres columnas: documento, número de cuenta y fecha. Y ahí vemos entonces la tabla cómo queda armada. Seguimos con las generalizaciones y especialización. Estas dos son relaciones de contención que existen entre un conjunto de entidades de alto nivel y uno o más conjuntos de entidades de bajo nivel, ¿sí? La generalización es el resultado de la unión de dos o más conjuntos de entidades de bajo nivel para producir un conjunto de entidades de más alto nivel. La especialización es el resultado de tomar un conjunto o subconjunto, mejor dicho, de un conjunto de entidades de alto nivel para formar un conjunto de entidades de más bajo nivel, ¿sí? Del conjunto de entidades cuenta, que es alto nivel, clasificamos cada una de estas en cuentas ahorro con atributo tasa de interés y cuentas cheques con atributo importe sobre giro, ambas de bajo nivel. Hay poca diferencia entre la generalización y la especialización. En la primera, cada entidad de alto nivel debe ser una entidad de bajo nivel. La especialización no tiene esta limitante. Por ejemplo, la generalización exigirá que cada cuenta sea una entidad cuenta cheque o una entidad cuenta ahorros, ¿sí? La especialización permite la posibilidad de que una entidad cuenta no sea una entidad cuenta cheque ni una entidad cuenta ahorros. Podría ser una cuenta de mercado de valores, por ejemplo. La generalización se utiliza para hacer resaltar las semejanzas entre los tipos de entidades de bajo nivel y para ocultar las diferencias. La especialización es lo inverso. Hace resaltar las diferencias entre los conjuntos de entidades de alto nivel y de bajo nivel. Los atributos son lo que los distingue, básicamente. Esto se realiza mediante la herencia de atributos, ¿sí? Los conjuntos de bajo nivel heredan los atributos de los conjuntos de entidades de alto nivel. En el diagrama R, ¿sí?, es decir, en el diagrama entidad-relación, tanto la generalización como la especialización se representan por medio de un triángulo,
¿sí? Que le pusimos ISA, ¿sí? Que en inglés es ISA, ISA que es en español es un. La generalización se distingue de la especialización en un diagrama de entidad-relación por el mayor grosor de las líneas que conectan el triángulo ISA y cada una de las entidades. Bueno, tenemos ahí el gráfico de lo que estábamos hablando anteriormente. En este caso, ¿sí? El diagrama A representa que una cuenta de ahorros es una ISA, es una cuenta, ¿sí? Existen dos métodos diferentes para transformar a forma tabular un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Que incluya generalización y o especialización. Primero, la primera opción es crear una tabla para la entidad de más alto nivel y para cada una de las entidades de bajo nivel. Crear una tabla que incluya una columna para cada uno de los atributos descriptivos de esa entidad y una columna para cada atributo de la llave primaria de la entidad de alto nivel. Entonces, para el gráfico A, ¿sí? Para la generalización, ¿sí? Tendríamos cuenta con los atributos NumCuenta y saldo, cuenta ahorros con los atributos NumCuenta y tasa de interés, y cuenta cheque con los atributos NumCuenta e importe sobre giro. Bien, el segundo método sería no hacer una tabla para la entidad de alto nivel, sino elaborar para cada entidad de bajo nivel una tabla que incluya una columna para atributo de esa entidad y una columna para cada uno de los atributos de la entidad de alto nivel. Entonces, el mismo ejemplo, ¿sí? Sería cuenta ahorros con los atributos NumCuenta, saldo y tasa de interés, cuenta cheques con los atributos NumCuenta, saldo e importe sobre giro. ¿Está bien? Vamos con la agregación ahora. Una limitación del modelo R, ¿sí? Modelo de entidad-relación, es que no es posible expresar relaciones entre las relaciones, ¿sí? Tomemos el ejemplo de unos empleados que trabajan en un proyecto con varias máquinas diferentes, ¿sí? El diagrama sería como el que se ve a continuación, ¿sí? Donde tenemos un empleado que trabaja en un proyecto, ¿sí? Que utiliza maquinaria, ¿sí? Tanto el empleado como el proyecto utilizan maquinaria, que esa utilización tiene un número, ¿sí? Para identificarla. Los conjuntos de relaciones trabaja y utiliza pueden combinarse para formar un conjunto de relaciones. Sin embargo, no se podría ver claramente la estructura lógica de ese esquema, ¿sí? Ahora la solución. La solución es utilizar la agregación, ¿sí? Una abstracción por medio de la cual las relaciones se tratan como entidades de alto nivel, ¿sí? Entonces, en el ejemplo, ¿sí? El conjunto de relaciones trabaja y los conjuntos de entidades empleado y proyecto pueden tratarse como un conjunto de entidades de más alto nivel llamado trabajo. El diagrama, ¿sí? Sería como el que estamos viendo a continuación, donde tenemos empleado que trabaja en proyecto, la relación trabaja, tiene relación con utiliza, y utiliza, digamos,
a su vez maquinaria, ¿sí? Entonces, el empleado, porque digamos tiene una relación de trabajo, utiliza maquinaria, sería. ¿Mm? La transformación de un diagrama entidad-relación que incluya agregación a forma tabular es directa, ¿sí? Se crean las siguientes tablas que están ahí, digamos, que son empleado, proyecto, trabaja, maquinaria y utiliza. La tabla del conjunto de relaciones utiliza incluye una columna por cada atributo de la llave primaria del conjunto de entidades maquinaria y la relación trabaja. También incluye una columna para el atributo descriptivo de la relación utiliza, ¿sí? Bien, vimos entonces un poco hasta acá el tema del modelo entidad-relación. Vamos a pasar a la siguiente proyección. Bien, entonces, en esta diapositiva, ¿sí? En esta diapositiva ya vamos a ver el modelo relacional, ¿sí? Que es podemos decir, la piedra angular de las tecnologías de información en nuestra época. En principio, ¿sí? Tenemos que, como habíamos dicho en un video anterior, ¿sí? La base de datos tiene un esquema interno, ¿sí? Ese esquema interno, ¿sí? Es el que, digamos, determina el esquema conceptual, ¿sí? Y que mediante una transformación, ¿sí? Genera, digamos, un esquema externo, ¿sí? Ahora bien, nosotros, digamos, cuando creamos base de datos, generamos abstracciones, ¿sí? Del mundo real, del espacio, digamos, que necesitamos abstraer, y lo convertimos en un modelo ER, ¿sí? Que, digamos, entra en lo que sería el esquema conceptual, ¿sí? Los modelos conceptuales son de alto nivel, ¿sí? Y tenemos algunos otros ejemplos, además del modelo entidad-relación, ¿sí? Tenemos UML, por ejemplo. Bien, entonces vamos con algunas cuestiones, digamos, históricas. Acá tenemos el orden, digamos, de los modelos básicos, ¿sí? Que permiten implementar bases de datos. En principio, digamos, fue, vamos a decir, el jerárquico, ¿sí? Que fue digamos, desarrollado por IBM. Después tenemos el modelo de redes de Bachmann en el 69. Luego tenemos el relacional de Code del 70, que es el que vamos a ver ahora. Y tenemos orientado a objetos a fines de los 80 y el objeto relacional a principios de los 90. Esos modelos, digamos, obviamente fueron puliéndose y generaron, digamos, obviamente nuevos modelos, tenían limitaciones que fueron superadas por nuevos modelos hasta llegar a la actualidad, ¿no? El modelo relacional, ¿sí? Está basado en el concepto matemático de la relación, ¿sí? De una relación,
Se fundamenta en la teoría de normalización de las relaciones, que permite eliminar comportamiento anormal de las relaciones, luego de actualizaciones, así como el control de la redundancia de datos. En cuanto al concepto de dominio que tiene este modelo, podemos decir que es un conjunto de valores. Un dominio es un conjunto de valores, y que, por ejemplo, colores, ¿sí? Tiene colores es un dominio que tiene rojo, verde y azul, y marcas tiene Fiat, Toyota, Ford y Honda, por ejemplo, ¿sí? Como vemos a continuación. Una relación, ¿sí? Eso es un subconjunto del producto cartesiano de una lista de dominios. Acá tenemos el producto cartesiano de colores y de marcas, ¿sí? Eso es una relación, entonces. Luego podemos tomar un subconjunto del producto cartesiano de los dominios, ¿sí? Por ejemplo, para lo que les decía recién, vamos a pensar en una relación 1, un R1, donde tomamos, por ejemplo, el Fiat verde, ¿sí? O tomamos un Toyota azul o un Ford rojo, ¿sí? Y otro subconjunto donde podría ser, por ejemplo, el rojo Honda, ¿sí? No, en este caso no hay orden. Incluso podríamos tomar una relación que no contenga nada, ¿sí? La relación de nada de color con nada de marca es nada. Entonces, un atributo es la columna en una relación identificada por un nombre. Un esquema de una relación o tabla también es el nombre de la relación seguido de la lista de sus atributos con sus dominios. Una tupla o registro es la fila en una tabla o relación que contiene un conjunto de valores acordes al esquema de la relación, ¿sí? Y entonces acá tenemos que si, como dijimos, el R1 era un subconjunto, ¿sí? Vamos a tomar como un subconjunto de un producto cartesiano, ¿sí? Tenemos que R1 es una tabla o una relación, siendo, por ejemplo, que su atributo también, ¿sí? Van a ser marca y color. Son sus atributos o columnas, tanto color como marca. Y por último tenemos las filas, ¿sí? Que van a estar denotadas por ejemplo, el Toyota azul, ¿sí? O el rojo Ford. El valor de un atributo puede ser nulo, ¿sí? En una columna en particular. ¿Qué quiere decir esto? Para ese atributo, ¿sí? no existe un valor, lo cual no quiere decir que sea inválido. Por ejemplo, imagínense que hacemos la relación entre persona y auto, ¿sí? Hay gente que no tiene auto y existe la persona, por lo tanto esa relación va a tener nula, o si no va a tener ningún dato cargado en la columna del auto. Bueno, ¿qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional que cumple con el modelo relacional, donde su esquema es un conjunto de esquemas de relación de diferente nombre cada uno. Un esquema de base de datos es el conjunto de esquemas o tablas que conforman a una base de datos. Para que una relación
sea una relación, ¿sí? Debe cumplir con: cada relación o tabla contiene un único tipo de fila o tupla. Cada tupla tiene un número fijo de atributos o columnas. Y no se permiten atributos compuestos o grupos repetitivos, ¿sí? Es decir, atributos multivaluados. Bien, acá tenemos, por ejemplo, dos tablas que nos indican, digamos, lo que se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, en el caso de la primera tabla que está tachada, podemos darnos cuenta que en realidad está mal expresado, dado que, como decíamos recién, no se permiten atributos multivaluados. O sea, cada atributo tiene que ser único. Entonces, como podemos observar en curso, ¿sí? En el primer ejemplo tenemos que tiene varios valores justamente. Y eso no está bien, no está bien. Entonces, abajo vemos cómo se duplica la información de nombre y apellido y la cédula del estudiante, pero sin embargo el curso, ¿sí? Está dividido de esa manera. Bien. Además, entonces, lo que estábamos hablando debe cumplir con que cada tupla o registro es única, ¿sí? Y se identifica con su clave primaria. Un atributo o grupo de ellos que identifiquen unívoca e inequívocamente cada tupla de la relación es una clave candidata. La clave primaria de una relación se selecciona entre las claves candidatas. Los atributos que forman parte de la clave primaria no pueden ser nulos, ¿sí? Porque si fueran nulos no los puedo identificar, básicamente. Bien. Ahora tenemos el ejemplo, el mismo ejemplo, digamos, de un estudiante con su cédula, un carnet, nombre y apellido, ¿sí? Donde digamos, pone el ejemplo de que tenemos superclaves, claves candidatas y clave primaria, ¿sí? Que se selecciona de las llaves candidatas, ¿sí? Ni siquiera de las superclaves, de las llaves candidatas. Entonces, esos son los tres pasos. Primero, toda aquella combinación que me puede identificar al estudiante, como cédula y carnet, como cédula y nombre, como carnet y apellido, etcétera, ¿sí? ¿No? Tengo todo eso. Bueno, de todo eso selecciono realmente cuáles pueden llegar a ser las que me identifiquen mejor al alumno, ¿sí? Al estudiante. Entonces obtengo que pueden ser tanto cédula como carnet, ya que ninguno de los dos se va a repetir, supuestamente, ¿sí? Y entonces, por último, entre esas dos, yo tomo cédula, ¿sí? Y tomo cédula, ¿sí? Porque seguramente la cédula tiene más garantías de que sea única, ¿sí? Un carnet no sabemos. Ahora, ¿por qué nombre y apellido no es una clave candidata? Bueno, como dijimos, los valores de las claves candidatas no pueden repetirse. Si se repiten, no entran como claves candidatas. Porque la llave primaria debe identificar unívocamente, ¿sí? Es decir, identificar de manera fehaciente y única a cada uno de los estudiantes. ¿Está bien? Entonces, si yo combino nombre y apellido para que sea clave primaria, ¿sí? O clave candidata, lo que voy a tener es que no voy a poder, por ejemplo, tener
2 Nicolás González, 2 Tomás Pérez, Pedro Gutiérrez, ¿sí? No va a poder existir ninguno de esos valores. No voy a poder tener 2 de eso, ¿sí? Y todos sabemos que los nombres se repiten y bastante, ¿eh? Entonces, es por eso que no se utiliza nombre y apellido para identificar a una persona de forma única, ¿sí? Hay miles de González, miles de Pedros y así con todos los ejemplos que dimos. Con respecto a las claves pueden ser concretas, abstractas o incrementales, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cada una. En principio vamos a ver la tabla estudiante, ¿sí? La cédula es algo muy concreto, ¿sí? Existe hasta cierto punto y se puede, digamos, tocar, ¿sí? En segundo lugar tenemos la tabla materia, que tiene un código, ¿sí? De materia y tiene el nombre de la materia, ¿sí? El código en el fondo no existe, es un invento, ¿sí? Que se usa para poder diferenciar una materia de otra. Sin embargo, una vez establecido, es un atributo que tiene sentido, ¿sí? Vamos a la de estudiante, ¿sí? Donde tenemos una columna ID, ¿sí? Un identificador, ¿sí? El ID simplemente no existe. Cada fila tiene un ID distinto y este se va generando de forma incremental a medida que se insertan registros, ¿sí? Independientemente de que el ID sea la clave, la cédula podrá repetirse. Muchas veces los documentos o números identificatorios de las personas, digamos, se repiten y hay duplicados por X razones. Puede fallar, es poco probable, pero aún así sigue siendo una posibilidad. En cambio, el identificador, ¿sí? Como es, digamos, un invento, no existe en realidad, nos estamos asegurando de que ese identificador va a ser único, porque lo estamos generando nosotros, ¿sí? Ese identificador no va a tener repeticiones, ya que la repetición la controlamos nosotros, y al ser incremental y generarse a medida que se insertan registros, digamos, no se va a repetir. Bien, ahora vamos a ver que las claves también pueden ser simples o compuestas, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la cédula, ¿sí? Del estudiante por sí sola puede diferenciar a un estudiante de otro, ¿sí? En la tabla del semestre, el código de semestre por sí mismo puede diferenciar un semestre de otro. Ahora, en la última tabla también de semestre tenemos semestre y año, ¿sí? Ni el atributo semestre o sem ni el atributo año por sí mismo pueden diferenciar un semestre de otro. Es necesario usarlos en conjuntos, es decir, concatenados, para poder diferenciar un semestre de otro, ¿sí? Son dos formas de generar claves, ¿sí? Fíjense que la segunda lo utiliza directamente combinado, ¿sí? Sin embargo, en la tercera tabla, que es igual a la segunda, lo tenemos por separado y por lo tanto el semestre, digamos, junto con el año van a ser los identificadores del semestre. Bueno, además también debe cumplir con, si un atributo A que pertenece a R1, es decir, en una relación 1, es también la clave primaria de R2, entonces A es un atributo foráneo de R1, ¿sí? Y se le suele llamar clave foránea. ¿Está bien? Esto
permite una integridad referencial, ¿sí? Esto es lo que se llama integridad referencial. También debe cumplir con los atributos que forman parte de una clave foránea pueden ser nulos, es decir que no hay relación, aunque en muchos casos es buena idea evitar esto si es posible. Si A es la clave primaria de R2 y también una clave foránea de R1, entonces para toda tupla de R1 donde A es distinto de nulo, debe existir la tupla correspondiente en R2 con el valor de A que existe en la tupla de R1. Vamos con las claves foráneas. Nosotros en la tabla profesor tenemos una cédula que identifica, es la clave primaria de profesor, que bueno, además tiene nombre y apellido, y tiene un código de departamento. Código de departamento es una clave foránea de profesor que apunta al código de departamento. Por ejemplo, si vamos a la tabla de departamento podemos observar que el departamento tiene como clave primaria, ¿sí? Un código. Ese código es el que se inserta dentro del profesor para indicar que pertenece a un departamento del profesor. Por ejemplo, el profesor Pedro Pérez pertenece al departamento de investigación de operaciones, ¿sí? A su vez, departamento tiene una columna que se llama cédula jefe. Esa cédula jefe, a su vez, ¿sí? es clave foránea, ¿sí? de la tabla departamento y apunta al atributo cédula que está en profesor. ¿Está bien? Entonces, código de departamento dentro del profesor apunta al código que está en departamento. Y cédula jefe es la foránea, ¿sí? de departamento y apunta a cédula que es la primaria de profesor. ¿Sí? Si tomamos todas las claves foráneas del diagrama y asumimos que cédula jefe en departamento es única, es decir, no se puede repetir en filas distintas, ¿qué tipo de relaciones existen? ¿Sí? Es decir, ¿qué cardinalidades entre departamento y profesor? Se los dejo como algo para pensar. Bien, acá tenemos algunas cuestiones más sobre claves foráneas, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla intermedia estudiante materia, que está nombrada SMAT, ¿sí? Tenemos tanto la clave primaria, o sea, como clave foránea, la clave primaria de cédula, que es la primaria de estudiantes, y tenemos el código que es la primaria de materia. Ambas se combinan, digamos, para generar la clave primaria de SMAT. Y a su vez son claves foráneas, ¿sí? Tanto de estudiante como de materia. Bien. Algunas reglas más de formación de claves. El orden de las tuplas en relación es irrelevante. No se puede contar con que las tuplas vengan en cierto orden, ¿sí? Los valores de los atributos deben pertenecer al dominio definido para cada atributo. Un mismo dominio puede ser usado por diferentes atributos, independientemente de que exista una relación de claves foráneas o no. A partir de una o más tablas se pueden producir nuevas tablas diferentes mediante el uso de operaciones de álgebra relacional. Los sistemas de gestión de bases de datos permiten establecer ciertas reglas que deben cumplir sobre los atributos en las distintas relaciones que conforman una base de datos relacional. Yo ahí tengo una tabla que se llama semestre, que tiene un CODSEM, ¿sí? Código semestre.
una fecha de inicio, una fecha de fin, la fecha de inscripción y la fecha de retiro. Se establece que la fecha de inicio si tiene que ser menor a la fecha de fin, que la fecha de inscripción tiene que ser menor a la fecha de inicio, y la fecha de retiro tiene que ser menor a la fecha de fin. Entonces, ¿sí? Son los predicados definidos por el administrador de la base de datos sobre los valores de los atributos usando el lenguaje de definición de datos, ¿sí? O sea, el DDL que hablábamos antes. Bueno, un ejemplo de un esquema relacional, ¿sí? Tenemos un cliente que tiene código cliente como clave primaria, un nombre, balance, límite de crédito, descuento, dirección, ¿sí? Esos son los atributos o nombre de las columnas. Tenemos una tabla de pedido cliente, ¿sí? Que es intermediaria entre cliente y pedido, ¿sí? Pedido cliente tiene como atributos código de pedido y código de cliente. Pedido tiene como primaria código de pedido, estado, dirección de envío, código de artículo, cantidad pedida, la cantidad enviada. Ese código artículo además va a ser la primaria de la tabla artículo, ¿sí? Que además artículo va a contar con un atributo nombre artículo y una descripción. Y tenemos un inventario que utiliza el código de artículo también como una clave foránea, ¿sí? Un código de planta y una cantidad, digamos, de existencia de cada artículo. Según estas relaciones podemos empezar a pensar, por ejemplo, cuántos clientes están involucrados en un pedido, ¿sí? Bueno, obviamente como utilizo unívocamente el identificador, la clave primaria, como utilizo la clave primaria de cliente para identificar al cliente y el código de pedido para utilizar al pedido, bueno, yo voy a tener un pedido que puede ser utilizado por varios clientes y un cliente que puede tener muchos pedidos a su vez. Lo mismo pasa con los artículos y el pedido. Un artículo puede estar en muchos pedidos y a su vez el artículo también, digamos, va a estar en más de un inventario. Otras preguntas que nos podemos hacer, y los dejo pensando, ¿sí? Es, por ejemplo, qué relaciones extrañas, posibles problemas o incoherencias puede encontrar en el modelo, ¿sí? ¿Cuántos artículos pueden incluirse en un pedido? ¿Cuántos artículos puedo almacenar en una planta? Bueno, ¿sí? Las claves primarias están subrayadas, ¿sí? Y las claves foráneas aparecen escritas en itálica, ¿sí? Y además en negrita. Nótese que también está en negrita el número de las tablas, pero no los nombres de las tablas no están en itálica, es decir, no están inclinadas las letras. Así que no confundan el nombre de la tabla con las claves foráneas. Bien, este es un ejemplo de un esquema relacional, ¿sí? Lo mismo que teníamos hoy. Bueno, y con eso terminamos con estas diapositivas. Bien, ahora entonces vamos a pasar a definir cómo pasar de un modelo entidad relación a un modelo relacional. Primero vamos a decir que el modelo relacional fue creado en el 70 por COD, como ya habíamos hablado hoy.
dice que no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos, ¿sí? El modelo de base de datos relacional organiza, representa y representa los datos en forma de tablas o relaciones, ¿sí? Y es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. ¿Cuáles son los objetivos del modelo? Bueno, la independencia física de los datos, ¿sí? Esto es, el modo de almacenamiento de los datos no debe influir en su manipulación lógica. No importa, básicamente, no importa cómo o dónde estén guardados, siempre que yo los pueda consultar como si los tuviera, digamos, en un mismo lugar y digamos, siempre disponibles, ¿no? Por supuesto. La independencia lógica también de los datos, es decir, que los cambios que se realicen en los objetos de la base de datos no debe repercutir en los programas y usuarios que accedan a ella. También tenemos la flexibilidad, que permite presentar a los usuarios de la base de datos justamente los datos de forma más adecuada, y la uniformidad también en la presentación de la lógica de los datos, ¿sí? Que son tablas, lo que facilita la manipulación de la base de datos por parte de los usuarios, ¿sí? Otro objetivo también es la sencillez, ¿sí? Este modelo es fácil de comprender y utilizar por el usuario. Bien, un simple ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos una tabla, ¿sí? Que relaciona alumnos con cursos, ¿sí? Donde cada alumno tiene un número de matrícula, ¿sí? Y obviamente el nombre y apellido y el curso, ¿sí? Que curso, valga la redundancia. Lo que está en verde, los encabezados de la tabla, son los atributos, ¿sí? Y las filas de datos, es decir, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, 5496, o sea, 5496, Juan Cabello, primero bachillerato A. Eso es una tupla, ¿sí? Al igual que la que le sigue abajo y la de abajo, ¿eh? Cada fila es una tupla, o sea, básicamente cada una es una fila o tupla. Una base de datos relacional es una colección de relaciones, es decir, tablas. Ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense que tenemos una tabla, ¿sí? Que tenemos la representación lógica, la física y el modelo relacional, ¿sí? De tablas, filas y columnas, que al costadito tienen un dibujito para identificarlo, ¿sí? La representación lógica, en principio una tabla, en la representación física un archivo secuencial, el modelo relacional es una relación. Una fila, ¿sí? En una representación física es un registro, y en el modelo relacional se llama tupla, ¿sí? En cuanto a la representación lógica de una columna, la representación física se llama campo y el modelo relacional es un atributo. Muchas veces ustedes van a escuchar que se llama indistintamente de las tres maneras que tiene cada una, pero no es lo mismo, ¿sí? Se usa indistintamente, pero no es lo mismo. Vamos de una vez por todas a la transformación del esquema. Bien, dice, una vez obtenido el esquema conceptual mediante el modelo R, hay que definir el modelo lógico de datos. Las reglas básicas para transformar un esquema conceptual ER a un esquema relacional son las siguientes. Toda entidad se transforma en una tabla.
todo atributo se transforma en una columna dentro de una tabla. El identificador único de la entidad se convierte en clave primaria. Bien, acá tenemos entonces un ejemplo. Tenemos a la entidad coche, ¿sí? Que es una entidad fuerte, por lo tanto la representamos en una tabla y ponemos todos sus atributos, ¿sí? Como columnas, ¿sí? De la tabla, donde por ejemplo vamos a tener el fabricante, o es uno de los atributos, el modelo, ¿sí? El fabricante, por ejemplo, tiene como datos Citroën, BMW, Ford, Renault, ¿sí? Modelo Sahara, 525, Focus, Megane. Bien, ahora recordemos también entonces que tenemos tuplas, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo formado por Citroën Sahara, en matrícula el campo AB 123, después se dan rojo y RSP, eso conforma lo que llamamos una tupla, ¿sí? Toda la fila esa es una tupla. Bien, sigamos con la siguiente filmina. Bien, transformaciones de entidades fuertes. Dice, en principio las entidades fuertes del modelo R son transformados al modelo relacional siguiendo estas instrucciones. Entidades. Las entidades pasan a ser tablas, bien, como habíamos visto hoy. Los atributos pasan a ser columnas, ¿sí? También lo vimos recién. Los identificadores principales pasan a ser claves primarias, ¿sí? También estuvimos hablando algo de eso. Entonces, digamos, las entidades las convertimos en tablas. Esos atributos que tienen los convertimos en sus columnas, en las columnas de la tabla. Y el identificador principal, ¿sí? Lo convertimos en clave primaria. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos una entidad persona, ¿sí? Armaríamos una tabla persona con los atributos que tenga la entidad, ¿sí? Por ejemplo, nombre, apellido, número de documento, etcétera. Y en el identificador principal de una persona es el documento. Por lo tanto, eso pasaría a ser, por ejemplo, una clave primaria. Obviamente recuerden que no debe poder repetirse. Las claves primarias no se pueden repetir jamás, ¿sí? Por lo tanto hay que evaluar eso para tomar en consideración el tema de las claves primarias. Sigamos. Bien, acá tenemos entonces la transformación. Tenemos un nombre de tabla, ¿sí? Eso puede ser cualquiera, como les decía recién, piensen en persona, ¿sí? Por ejemplo, si lo quieren ejemplificar. Bueno, iría el nombre de la entidad, ¿sí? Como nombre de la tabla. Y entre paréntesis iríamos poniendo separados por comas cada uno de los atributos, ¿sí? Esas vendrían a ser después, cuando yo hago un gráfico, las columnas, ¿sí? Esa es la forma de ir pasándolo, ¿sí? La metodología relacional lo único que me dice es que yo tengo que pasarlo, digamos, en esa forma que estamos viendo, como nombre, paréntesis y todos los atributos, bueno, que en este caso se llaman columnas, ¿sí? Bien, transformación de relaciones. Dice, la idea inicial es transformar a cada relación en una tabla en el modelo relacional, pero hay que distinguir según el tipo de relación. Bien. Por ejemplo, las relaciones 1 a 1. En el caso de las relaciones 1 a 1, la relación no se convierte en tabla, sino que se coloca en una de las tablas. En principio, daría igual cual.
el identificador de la entidad relacionada como clave externa. Bueno, por ejemplo, tenemos una relación acá entre equipo y presidente, y digamos, acá deberíamos utilizar la clave primaria de una de las dos entidades estas que son fuertes, supuestamente las dos, en una clave foránea, digamos, para la otra. Tengamos en cuenta que cuando tenemos relaciones uno a uno, ni hablar cuando tenemos uno a muchas, siempre hay una entidad que es más fuerte que otra. Acá habla de que en principio da igual, ¿sí?, en cuál se coloca, digamos, el ID del otro. Pero esto no es tan así, ¿sí? Siempre hay una entidad, aunque sea sutilmente, más importante que la otra, que limita, digamos, las posibilidades de ser de la otra. ¿Está bien? Lo van a ganar con práctica, pero ya lo van a poder identificar, no se preocupen. Bueno, aquí tenemos una primera opción donde equipo tiene un código, nombre y año de fundación. Y el presidente tiene un DNI, un nombre y un código de equipo, ¿sí? En la primera opción, lo que nos está mostrando es que pasamos el identificador primario de equipo, lo pasamos como un atributo, como una columna de presidente, ¿sí?, para poder realizar justamente la relación. Y la opción 2, bueno, lo que hace es hacer lo contrario, poner, digamos, el identificador del presidente dentro del equipo, ¿sí? Notemos que equipo tiene el código, tiene nombre, tiene año de fundación y DNI de presidente, y presidente tiene DNI y nombre, ¿sí? En este caso, en equipo, DNI de presidente está apuntando o hace referencia al DNI que está en la tabla presidente. Tenemos esas dos opciones. Bien, sigamos. Bien, relaciones uno a varios, ¿sí?, o uno a muchos, como prefieran. Las relaciones binarias de tipo 1 a varios no requieren ser transformadas en una tabla en el modelo relacional. En su lugar, la tabla del lado varios, tabla relacionada, incluye como clave externa el identificador de la entidad del lado 1, tabla principal. Notemos que cuando habla de clave externa, lo que les decía yo hoy, que se habla básicamente de una clave foránea, ¿sí? Una clave que es la clave primaria, la llave primaria de otra tabla. Bien, acá tenemos dos entidades, 1 y 2, que tienen una relación con un nombre, sea cual sea esa relación, y tienen un identificador y un atributo cada entidad, y al igual que la relación tiene un atributo, ¿no? Entonces tenemos que el identificador de la entidad 2 va a ser pasada como clave foránea a la entidad 1, ya que la 1 es más débil que la 2. Eso es lo que se indica, digamos, en ese esquema. Tenemos que una entidad 2 va a poder tener muchas relaciones con la entidad 1. Eso es lo que sucede. Y acá tenemos relaciones de muchos a muchos o de varios a varios, donde dice: en las relaciones varios a varios, la relación se transforma en una tabla cuyos atributos son los atributos de la relación y las claves de las entidades relacionadas, que pasarán a ser claves externas, ¿sí? La clave de la tabla la forman todas las claves externas. Por ejemplo, si tenemos dos entidades que, digamos, pueden tener muchos de uno y el otro mucho también del otro, o sea, puede haber muchas relaciones entre ellos,
lo que hacemos es armar una tabla intermediaria y colocar los identificadores de cada una de las entidades que tenemos, ¿sí? Como claves foráneas de la tabla que estamos construyendo intermediaria. Esa es la idea. Y luego se establece una relación de uno a muchos entre digamos, la tabla de relación y una de las entidades, y también con la otra de uno a muchos con la otra entidad. Esa es la forma de entonces poder generar la transformación. A ver, por ejemplo, cliente y producto acá tenemos, ¿no? Cliente y producto es una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque, digamos, un cliente puede comprar muchos productos, y muchos productos pueden ser comprados por muchos clientes. ¿Se entiende? Entonces, dice, en este caso la relación compra se transforma en una nueva tabla cuya clave primaria estará formada por los atributos DNI, que es la clave primaria del cliente, y código, que es la clave primaria del producto. Además, tendrá como campo fecha compra, ya que este atributo forma parte de la relación. El modelo relacional quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Y aclara que, bueno, en negrita están las claves primarias. Entonces tenemos cliente, que tiene DNI, que es su clave primaria, y además tiene las columnas nombre y apellido. Después tenemos la tabla producto, que tiene la clave primaria código y tiene una columna más que se llama descripción. Y después en compras, que es, digamos, la tabla que vamos a generar intermediaria entre las dos otras entidades, tiene DNI cliente y código de producto, que apuntan a DNI en cliente y a código en producto respectivamente. Y además compras tiene la columna fecha compra, como se mencionó anteriormente, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo pasar del diagrama de entidad de relación a un diagrama del modelo relacional. Bien, relaciones de orden n. Las relaciones ternarias, cuaternarias y enarias, que unen más de dos relaciones, se transforman en una tabla que contiene los atributos de la relación más los identificadores de las entidades relacionadas. La clave la forman todas las claves externas, ¿sí? Vamos a ver un poco. Bueno, esto es más o menos lo que vimos anteriormente, ¿sí? Si tenemos relaciones que vayan de muchos a muchos, entonces vimos cómo podemos convertir un modelo en otro. Bien, ahora vamos con las entidades débiles. Dice, toda entidad débil incorpora una relación implícita con una entidad fuerte. Esta relación no necesita incorporarse como tabla en el modelo relacional. Sí se necesita incorporar la clave de la entidad fuerte como clave externa en la entidad débil. Es más, normalmente esa clave externa forma parte de la clave principal de la tabla que representa a la entidad débil. Como se explica, ¿sí? Las entidades débiles van a tener ciertas relaciones y generalmente van a incorporar el ID de la entidad fuerte de la cual dependen, o las que dependen, ¿sí? Porque muchas veces una entidad débil depende de más de una entidad fuerte. Bueno, acá tenemos el tema de tren y vagón, ¿sí? que expresa que tren, ¿sí? contiene o tiene un vagón, uno o varios, de 1 hasta 8 dice que puede tener. Y vagón le pertenece a un tren. Obviamente vagón va a incorporar el ID del tren que lo carga. Como pueden ver ahí, digamos, si nos fijamos en la entidad que armamos, en la tabla que armamos, tenemos que el ID vagón
va a ser la primera, la llave primaria, y el ID de tren va a ser la llave foránea. Bien, bueno, les presento los siguientes ejercicios, ¿sí? Para que realicen transformaciones. Tenemos 4 ejercicios. Yo este PowerPoint junto con el resto se los voy a dejar tanto en la descripción como en la clase virtual. Los invito a realizar estos ejercicios, poder pasarlos, ¿sí? Les voy en la clase virtual, para los que estén ahí, les voy a dejar las fechas de entrega, las pautas del trabajo y demás, pero bueno, como para que tengan ahí una idea. En principio van a tener que, digamos, pasar estos 4 ejercicios que les voy a presentar, ¿sí? Son 4. Tenemos uno de libros y autores, uno de que va clientes y libros, ¿sí? Luego tenemos empleados que ocupan puestos de trabajo, ¿sí? Y obviamente la relación inversa se da, ¿sí? Y después tenemos profesores y alumnos, Todo eso hacen el pasaje de los diagramas y me lo van a enviar. Yo lo voy a corregir y les voy a dar la devolución correspondiente. Bueno, eso entonces por el momento. Bien, y también les voy a dejar, esto no lo vamos a ver en el video, pero se los voy a dejar para que